Señor, es un privilegio poder estar esta mañana contigo. Es un privilegio poder estar en este lugar santísimo en el cual tú me permites, pero en esta mañana clamamos a ti y te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que hoy se mueva en este lugar y en nuestros corazones, que, nos des, Señor, tú ese entendimiento que necesitamos para poder comprender todas las cosas que hoy vas a hablar a nuestra vida. Señor, que cada uno de los que estamos aquí, hoy escuchemos tu voz, no la del hombre. Ninguno de nosotros venimos a escuchar al hombre, Señor. Venimos a escucharte a ti y te pido, Padre, que me hagas menguar tanto que solo mis hermanos pongan sus ojos y sus oídos en ti. Te pedimos, Señor, que impactes nuestro corazón y que esta palabra la pongamos por obra en todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Toma tu lugar, hermano. Y vamos a comenzar esta mañana con una pregunta. Estuve meditando mucho en esta pregunta, hermano, porque el Señor nos habla en su palabra de mucho de esto y vamos a verla. ¿A quién le gusta la guerra, hermano? ¿A quién le gusta disfrutar de una guerra o de una batalla? ¿A nadie? ¿A nadie, hermano? No, ¿verdad? A nadie nos gusta tener que ver con guerras. Cada vez que escuchamos la palabra guerra, yo creo que llega a nuestra mente muchas cosas que ya hemos visto, que son resultado de aquellas batallas, de aquellas guerras que son destrucción, que es muerte, y nuestro corazón se aflige. Yo creo que muchas veces que vemos la consecuencia de las guerras, y más, hermano, yo creo que llegan sentimientos a nuestro corazón cuando nos sentimos involucrados en aquellas situaciones que son de aflicción, de batalla, de guerra. A nadie nos gusta. Históricamente el ser humano, la mayoría del tiempo, ha vivido en guerra, ha tenido que librar batallas de muchas magnitudes, de muchas maneras, no solamente bélicas. Hoy hay muchas guerras sociales, muchas situaciones sociales, pero el ser humano a lo largo de toda la historia ha tenido que estar batallando, ha tenido que estar luchando. Y en la palabra de Dios, hermano, también el Señor nos habla que tenemos que librar la buena batalla. El Señor nos habla que tenemos que enfrentar guerras, que tenemos que enfrentar aflicciones, pero tenemos que ganar esas batallas. Tenemos que enfrentarlas. ¿Tú sabías que el cristiano enfrenta batallas diarias? Amén, ¿sí lo sabías? Gloria a Dios. Es eso, hermano. El cristiano constantemente está en guerra, en batalla. Y eso es algo que vamos a ver hoy. Pero yo quisiera preguntarte algo más. ¿Quién de nosotros hoy está en guerra? ¿Quién de nosotros hoy está librando una batalla, hermano? Tal vez muchos no levantamos la mano, pero yo creo que hay alguna situación en nuestra vida. Toda la vida, en todo tiempo, hermano, estamos en lucha constante. Por eso el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hoy nos va a recordar, el Señor nos va a recordar que tenemos que librar batallas, sí, que tenemos que llegar a una meta, sí, también, pero nos llamó no para ser derrotados, sino para vivir en victoria. ¿Tú lo crees? Amén. El Señor nos llama a vivir en victoria, hermano. Y hoy vamos a verlo a través de a la luz de la palabra, hermano. Acompáñame en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, del versículo del 1 al 8. Segunda carta de Timoteo 4, del 1 al 8. Amén. Dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, hermano. ¿Amas la venida del Señor? ¿Lo estás esperando? También para ti es esa corona. Pero dice el apóstol Pablo, le da instrucciones a su siervo, a su discípulo Timoteo, y le da instrucciones porque estaban por venir situaciones que afectarían fuertemente la vida de la iglesia en Cristo, la iglesia de Jesucristo. Iban a pasar muchas situaciones, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que cumpla su ministerio, que soporte las aflicciones. Le estaba animando, a pesar de las cosas que sucedieran, que él siguiera haciendo lo correcto, que enfrentara esa vida en Cristo con valor y con fuerza. El apóstol Pablo estaba animando a su discípulo, pero también, aparte de que le estaba animando, el apóstol Pablo le hace un resumen de la vida de él a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia. El apóstol Pablo hace un resumen, hermano, de la vida cristiana, de la vida en Cristo. He peleado la buena batalla. El cristiano, hermano, enfrenta todos los días batallas. Pero hablábamos que cuando hablamos y que escuchamos de guerra o de batallas, no nos gusta, nos afligen. Pero el apóstol Pablo dice, pelea la buena batalla. ¿Hay acaso buenas batallas, hermano? Nosotros decíamos que las batallas, las guerras, la consecuencia de ellas es muerte, destrucción, lo vemos alrededor del mundo. Pero el apóstol Pablo dice la buena batalla. Y la buena batalla, hermano, porque cuando la libramos es de bendición. La batalla que libramos con el Señor trae vida, trae restauración. Mientras todas las guerras en el mundo pueden traer destrucción y muerte, en el Señor Jesucristo, la batalla que Dios nos ha llamado a vivir, a cada uno de los que estamos aquí hoy, trae vida, trae restauración. Y trae vida a todos aquellos a los que le compartimos, a los que están alrededor de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Y nos esperan batallas, hermano. Déjame decirte, nos esperan batallas. Y tenemos que enfrentarlas. Tenemos que vivirlas todos los días. Y tenemos que vivir las metas que Dios nos pone. Tenemos que llegar a la meta. ¿Sabes cómo? Guardando la fe. Siendo fieles al Señor. Eso es algo que me asombra de lo que vivía el apóstol Pablo. A mí siempre me ha asombrado que como hombre, como siervo de Dios, cómo vivió el cristianismo. Y es algo, hermano, que el Señor nos está llamando a vivir hoy. Yo sé que hay muchas batallas. Hoy orábamos en la mañana esa intención porque no se lleve a la ley la despenalización del aborto. Hay muchas batallas que tenemos que librar los cristianos. Pero el apóstol Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. Estaba haciendo un resumen de lo que había sido su vida. Y había cumplido cada propósito que el Señor le puso a él a lo largo de su vida en Cristo. Es algo bien importante. Nosotros, hermano, estamos aquí porque alguien libró esa batalla. Alguien estuvo peleando la batalla por ti, por nosotros. Y muchos de nosotros, a los que Dios nos alcanzó primero que a nuestra familia, cuando nosotros empezamos a pelear esa batalla, ¿qué crees? Muchos de nuestra familia también se están añadiendo al camino del Señor. Por eso la pelea a la que el Señor nos llama, hermano, no son las armas que el mundo da. La batalla que Dios nos manda es a pelear cada día estableciendo su palabra y su reino en la tierra, en nuestra vida. El apóstol Pablo hablaba y comparaba su vida a esa batalla, a esa carrera,
Pero no solo él libró esa batalla, hermano. Todos aquellos siervos que el Señor llamó al servicio, a vivir con él, a predicarlo a él, todos libraron la batalla, todos corrieron la carrera, todos. El Señor nos ha llamado a nosotros, ¿no, hermano? Nosotros también tenemos que librar esa batalla y correr esa carrera. Bienvenido al ejército del Señor. Gloria a Dios, hermano. Y vamos a verlo. Acompáñame a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, del versículo 11 y 12. Primera carta de Timoteo 6, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El apóstol Pablo nuevamente hablándole a su discípulo Timoteo. El apóstol Pablo en la cárcel diciéndole a Timoteo: oh hombre de Dios. ¿Qué es un hombre de Dios, hermano? Ahí ya marca una cierta pertenencia a alguien. Le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Cristo. Y dice: tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. ¿Sabes qué debe estar haciendo un hombre de Dios, una mujer de Dios? Seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, peleando la buena batalla de la fe. Nosotros como siervos de Dios, hijos de Dios, estamos llamados a vivir esas batallas. Y hay algo que dice el apóstol Pablo: pelea. Hermano, nosotros debemos de pelear. Y pelear, hermano, no solo es detener o estar recibiendo. ¿Has visto la pelea de box? Yo creo que mucho la hemos visto en algunos momentos de nuestra vida. A mí no me gusta el box, pero lo vemos. Yo creo que al apóstol Pablo le gustaban los deportes y sabía de lo que hablaba. Cuando están en la pelea de box, hermano, normalmente cuando hay una lucha, los dos sueltan golpes. Pero a veces los cristianos solamente nos quedamos quietos, solamente recibiendo los embates del enemigo. Dice la palabra, el apóstol Pablo le dice: pelea la buena batalla, pelea. Pelea es contestar, hermano. Cuando nos quedamos quietos solamente recibiendo golpes, y te has dado cuenta cómo los boxeadores se cubren para solo recibir golpes y no se mueven, no avanzan, solamente se quedan quietos, o en su caso también retroceden. El Señor no quiere que retrocedamos, el Señor quiere que peleemos la buena batalla. Pelear es eso, hermano, no solamente recibir golpes. A veces pensamos que estamos peleando la batalla cuando solamente estamos recibiendo todos los embates del enemigo. Pelear la buena batalla es hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tú peleas, hermano, cuando tú lanzas tus golpes, el enemigo retrocede. Tú avanzas, tú avanzas. Y es algo que tenemos que hacer. Pelear la batalla es avanzar, es ir hacia adelante. No puedes pelear cuando solamente estás quieto o retrocedes. Tenemos que pelear la batalla y estar hacia adelante. Eso es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, está siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, todas las cosas de Dios. Un hijo de Dios, hermano, un siervo de Dios, está buscando el rostro de su Señor, la voluntad del Padre, la voluntad del Señor. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo, su voluntad. Pelear la batalla es hacer lo que Él dice en su palabra. A veces conocemos la palabra, pero no la ponemos en obra, no la experimentamos. Y solamente estamos recibiendo esos embates de las circunstancias o del enemigo. Tenemos que pelear, ponernos los guantes. Pelear la batalla, hermano, muchas veces no nos gusta.
porque no nos gustan las instrucciones que Dios nos da. No queremos hacer la voluntad del Padre. Queremos seguir haciendo lo que nos agrada. Hermano, no estemos resistiendo los golpes. A veces solamente estamos como sparring del boxeador, solamente recibiendo los golpes sin atacar nosotros. No avanzamos, no crecemos. Dios quiere que pelees la buena batalla para tu vida y para todos los que están a tu alrededor. Hace tiempo, cuando estaba estudiando esta palabra, el Señor me hizo recordar mis tiempos de mi juventud, que apenas fue hace unos años, que a mí me gustaba andar mucho en la calle en las noches. Un día nos pusimos de acuerdo unos compañeros de trabajo y fuimos a una fiesta. Ya cuando regresábamos a casa ya era muy tarde, y además regresábamos un compañero y yo, y ya no me dio tiempo de regresar a mi casa, sino tuvimos que ir a la de él, pero él vivía en una zona muy peligrosa. Cuando íbamos caminando en la noche, era una distancia muy larga, calles muy oscuras, en verdad estaba muy tenebroso donde estábamos, y de repente nos salen unos amigos al encuentro, y no fue para darnos la bienvenida, nos querían asaltar, y pues el muchacho les dijo que era del barrio, que era de la colonia, y pues queriendo no se tranquilizaron los jóvenes, pero nos pidieron pues, que cooperáramos para el refresco. Dijimos, bueno, pues ya nos gastamos casi todo, pero ahí sacamos cambio, lo que alcanzamos los dimos. Pero en ese uno de ellos reacciona y nos dice, si quieren pasar, alguien tiene que ponerse los guantes. Y echamos un volado, el compañero y yo, ¿y quién creen que ganó? Él. y y tuvimos que enfrentar la oposición que había para llegar a la casa. Nos tuvimos que armar de valor y enfrentar lo que se ponía enfrente de nosotros. Tal vez recibimos golpes, tal vez pasaron cosas, pero logramos llegar a la meta que era la casa. A veces así pasa en la vida cristiana, hermanos. Hay algo que se opone al para que tú llegues a la meta. Y hay metas diarias, hay metas en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida. Hay metas ministeriales, hay metas como papás, como hijos, como hermanos. Por eso te digo que el siervo, el hijo de Dios, debe estar peleando la buena batalla todos los días. Todos los días. Pero el apóstol Pablo nos da instrucciones, hermano. Vamos a verlo a través de la palabra. Acompáñame a la primera carta a los Corintios 9, del versículo del 24 al 27, por favor. Primera carta a los Corintios 9, del 24 al 27. No sé si te has sentido tú así, pero a veces sentimos esa parte que no avanzamos, que estamos luchando, que estamos padeciendo, que estamos sufriendo, que nos están doliendo las cosas, las circunstancias, pero no avanzamos. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo a través de la palabra, o el Señor. Dice en la primera carta a los Corintios 9, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corren de tal manera que lo obtengáis, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, el apóstol Pablo aquí nos da ciertos consejos que él hacía para haber peleado la batalla y corrido la carrera. Pero primero dice, todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué quiere decir esa parte? Corred de tal manera, hermano. De esa tal manera depende si llegas o no llegas a la meta.
Es el ánimo con que enfrentas la situación. Ayer estaba viendo me puse a ver unos videos y en verdad estaba viendo una carrera de atletismo de Usain Bolt. Él se llama uno de los corredores y no recuerdo el nombre del otro, pero ese video se llamaba Los Superdotados. Y estaban corriendo los 10 hombres más rápidos del mundo, los que corren abajo de 10 segundos los 100 metros. Pero pasan la cámara enfrente de cómo se ven los rostros de aquellos que van corriendo hasta adelante y su rostro cambia, hermanos. Su actitud cambia. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de esa manera. No podemos correr si estamos desanimados. Tienes que correr de tal manera que obtengáis el premio. Eso es lo que el apóstol Pablo decía. Corred de tal manera. Y yo vi el rostro de estos atletas, hermano, en verdad cambió. Y se esforzaron al máximo. 2 llegaron abajo de los 9:60. Usain Bolt llegó en segundo lugar y es uno de los hombres más rápidos. Pero yo vi el rostro del que ganó, hermanos. Llevó el cuerpo a su límite. Corred de tal manera que lo obtengáis. Ellos no corren para ver qué logran, ellos corren para ganar. Hoy en día, hermano, este día, en la Ciudad de México se está llevando un maratón, el maratón de la Ciudad de México. Ellos allí están, a la verdad, corriendo por una corona corruptible. Nosotros estamos aquí para correr la carrera y ganar una corona incorruptible. Corre de tal manera, hermano. El apóstol Pablo dice, corre de tal manera que la obtengáis. Tienes que correr así, de esa manera. Y dice adelante, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Acompáñame por favor a Hechos 20, por favor, hermano. Hechos 20, 24. ¿Con qué ánimo estamos corriendo la carrera, hermano? ¿Con qué ánimo estamos peleando la batalla? ¿Con mucho ánimo? ¿Con alegría? ¿Has visto cómo está el atleta antes de salir de la zona de arranque? Está brincando, está moviéndose, está ejercitando un poquito los músculos para poder correr con libertad. O nosotros estamos corriendo así, con tristeza, con cansancio, con desánimo. ¿Cómo estamos corriendo la carrera, hermanos? ¿Cómo? Correr de tal manera. Pero vamos a ver en la carta de los Hechos 20:24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Sabes cómo debemos correr la carrera? ¿Con qué ánimo? Con gozo, hermano, con gozo. Eso es lo que debe de prevalecer en nuestra vida, con gozo. Nuestro gozo no viene de lo que tenemos, de las cosas materiales que tenemos. Nuestro gozo no viene de nuestros logros materiales. No sé si has crecido en el trabajo, no sé si has comprado otras cosas, tienes otro negocio. Yo no sé qué has logrado, pero nuestro gozo no viene de esas cosas. Nuestro gozo viene del Señor, que derrama de su amor sobre nuestras vidas todos los días. Corre de tal manera, corre con gozo la carrera. El apóstol Pablo dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor. Cuando empezamos, hermano, ¿recuerdas cómo empezaste tu carrera? Con gozo, era todo gozo, alegría. Queríamos predicar el evangelio a todas las personas, a las mascotas, a todo lo que estaba enfrente de nosotros. Y vamos caminando y se nos va acabando ese gozo. Y nos vamos haciendo lentos, nos vamos haciendo pesados. El Señor no quiere eso. Dice el Señor, corre de tal manera que obtengáis el premio. Y esa manera es con gozo, hermano, con alegría. Tenemos que correr de esa manera. Hay algo que escuchaba
A raíz de este maratón que viene en la ciudad, escuchaba una entrevista a unos atletas que iban a participar. No son profesionales, pero les decían que les deja el vivir y experimentar un maratón. Y ellos decían que la alegría que más tenían ellos era terminar la carrera y seguir ejercitándose para la que sigue. ¿Te alegras por las luchas que tenemos, hermano? Es algo que debe cambiar en nuestra vida. Corre de tal manera que obtengáis el premio. Corre de esa manera. Empezamos con gozo, terminemos con gozo la carrera. Dice el apóstol Pablo, debemos de abstenernos de cosas que nos pueden afectar. Dice que el atleta de todo se abstiene con tal de ganar la carrera. Acompáñame a la primera carta de Pedro, capítulo 2, del 10 al 12, hermano. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, del 10 al 12. Amén. Dice la palabra, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice el Señor, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿De qué debemos de abstenernos nosotros, hermano? Un atleta de alto rendimiento, ¿cómo creen que es su vida? ¿Cómo creen que es su vida, hermanos? Ellos buscan constantemente estar ejercitándose. Tal vez dejan, y muchas lo hemos escuchado de muchos atletas de alto rendimiento, que tal vez dejan inclusive la convivencia con la familia, las fiestas, la diversión. Tal vez mientras muchos otros descansan, ellos están entrenando, están ejercitando sus cuerpos, sus mentes, con tal de ganar la carrera. Se abstienen de alimentos que les afectan, que los pueden llevar a un sobrepeso que les impida correr con ligereza. Cuidan su alimentación de tal manera que comen lo necesario y comen lo que verdaderamente les genera las energías para poder llevar ese desgaste a lo largo de sus competencias y de la vida. Porque ellos no solamente, los de alto rendimiento, hermano, no solamente entrenan para una carrera, se vuelve su vida, se vuelve su vida. Y se vuelve así en nosotros, se debe volver así en nosotros. Nosotros nos enseña la palabra de Dios que el pecado es un lastre en nuestra vida. Decía esta la palabra en la carta de Pedro, que nos abstengamos de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué hay en nuestra vida, hermano? Nosotros debemos de estar fijándonos hacia nuestra vida, de cómo estamos viviendo. El pecado es un lastre. Dice la palabra, despojados de todo peso y de pecado. ¿Qué es lo que genera peso en nuestra vida? Dice de peso y de pecado. Hay atletas que para entrenar se ponen polainas en las piernas, son bolsitas como de arena que crean peso para ejercitar más el músculo, pero no es para competir, solamente es para ejercitarse. Hermano, hay cosas en nuestra vida que vienen a ser como esas polainas. Si el corredor, el atleta, corriera con ese sobrepeso, seguramente no ganaría. Tal vez llegaría a la meta, pero no llegaría. Nosotros en la palabra del Señor dice que nos abstengamos de todo pecado que batalla contra el alma. Y cada uno de nosotros sabe qué estamos batallando. Cada uno de nosotros sabe de qué debemos de abstenernos. También mientras otros duermen, tal vez nosotros deberíamos de estar en el gimnasio. Los atletas de alto rendimiento
buscan lugares, ya hay lugares específicos, alejados de la civilización, diría yo, sí, donde están solo ellos. Hay quietud, no hay diversión, donde no hay distracción, donde solamente están diseñados para entrenar, mental y espiritualmente o físicamente. Debemos de entrar a esa intimidad con Dios, hermano. Debemos de estar ejercitándonos en el Señor, comiendo de la palabra de Dios, llenándonos del Espíritu Santo. Es lo que nos ayuda a abstenernos de todo aquello que lucha contra el alma. Ahora tenemos que fijarnos hacia adentro. ¿Qué estamos viviendo nosotros día a día? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al gimnasio del Señor? A la oración, a la lectura. Hace mucho tiempo nos están exhortando y animando. Lee, ora. Debemos de estar haciendo. Ser certeros, pelear la batalla es, tal vez hoy no tengo esas ganas o esa fuerza. Hazlo, hazlo, hermano. Tal vez es difícil levantarse temprano para orar con el Señor, pero es necesario estar en esa intimidad, en esa quietud. Es necesario estar ejercitándonos. El atleta eso hace, por eso se aparta de todo lo que lo puede distraer. Apartémonos de todo aquello que nos distrae. Estar en la presencia de Dios, no sé si lo has experimentado, pero estar en la presencia de Dios, hermano, te fortalece. Yo he escuchado, hermanos, hay un joven que me decía, estaba yo muy cansado, pero no sé qué actividad tenía que hacer en la iglesia, y dice, pero me puse a orar antes de venirme. Si hasta el cansancio se quita, ¿verdad? Dejamos de orar y nos debilitamos. La oración, la lectura es nuestro alimento, hermano. La presencia de Dios en nuestra vida es lo que nos da la energía, la fuerza para seguir corriendo, peleando la batalla todos los días. Y dice el apóstol Pablo, no corramos como a la aventura. Dice, no debemos correr como a la aventura. Un corredor, cuando está en el punto de salida, ¿has visto su mirada? Cuando es una carrera de velocidad, ¿dónde está su mirada? En la meta. Está en la meta. No corras como a la aventura. Pon tu mirada en la meta. Pon la mirada en la meta, hermano. Correr como a la aventura es hacer lo que yo quiero. Es hacer lo que yo creo. Hermano, no podemos correr como a la aventura. Nosotros debemos de saber con claridad qué es lo que debemos hacer ante tal situación, ante tal batalla que estamos librando para llegar a la meta. A veces batallamos con nuestros hijos. La meta es que sirvan al Señor. Pídele a Dios la estrategia. No quites tus ojos de la meta. Ve la firmeza con que un atleta ve la meta. No la quita. Y cuando está corriendo, no la quita. No la quita. Pone sus ojos ahí. Y más los de velocidad, hermanos, si voltean se pueden tropezar, pueden caer. Por eso no quitan sus ojos, no quitan su mirada de la meta. No corramos como a la aventura. Hay muchos hermanos que se inscriben en los eventos atléticos o deportivos solamente para participar, pero hay atletas que están allí porque van a ganar. Hay muchos que solamente se inscriben para ver qué sucede o a ver qué tanto logran. Déjame decirte que en la carrera que el Señor nos ha llamado no es así. Pablo dijo, he terminado la carrera. Tenemos que terminar la carrera. No podemos quitar nuestra mirada de la meta. No podemos correr como a la aventura. Si corremos como a la aventura, vamos a correr para todos lados y nunca vamos a llegar a ningún lado. Solamente nos vamos a cansar. No quites tu mirada de la meta, hermano. No sé cuál sea lo que estés librando hoy, pero seguramente tienes una meta a cual quieres llegar. No sé si sea en tu trabajo, sea en tu persona, en el ministerio, sea contigo mismo, no lo sé.
pero no quites tu mirada de la meta. No juegues como la aventura. No compitas solamente por competir. Estamos aquí para ganar. El Señor nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y no se nos puede olvidar esa palabra. Acompáñame a Juan, el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 18. Juan 18, 37. Es el Señor Jesús ahí en este relato. Y dice la palabra, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Nuestra vida no es casualidad, hermano. El Señor dice en esta palabra, yo para esto he nacido y para esto he venido. ¿Tú sabes para qué naciste? ¿Para ser derrotado? No, ¿verdad? ¿Y sabes para qué has venido? Tenemos que tener claro cuál es nuestra meta. El Señor Jesús dice, yo para esto he nacido y para esto he venido. Él sabía cuál era su propósito aquí en esta tierra. Y nosotros también debemos de saber cuál es el propósito en esta vida. Pero no tan solo en nuestra vida a lo largo secular, sino en cada etapa de nuestra vida. ¿Por qué estoy en mi trabajo donde estoy? ¿Por qué estás aquí, hermano? ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Por qué Dios nos trajo a congregarnos a este lugar? Tú tienes un propósito en el Señor aquí. ¿Lo estás cumpliendo? Sé que hay muchas luchas que tenemos que librar para llegar a la meta, pero tenemos que saber con claridad por qué estoy aquí, por qué nacimos. Nacimos para ser victoriosos en Cristo, hermanos. Pero tenemos que tener claro cuál es el propósito de nuestra vida. Muchas veces nos pasamos grandes partes de nuestra vida, muchos años, viviendo el día a día. Como iba sucediendo, así lo vivíamos. Y por eso muchas veces nos decepcionamos de las cosas que suceden. Porque no tenemos claro a dónde tenemos que llegar. En el mundo dicen, de algo me tengo que morir. Y hacen de todo. Nosotros tenemos que tener claro, así como nuestro Señor Jesucristo tenía claro. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido. Nacimos con un propósito y estamos aquí por un propósito, en este mundo también, propagar el Evangelio. Dice el Señor, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Tenemos que hablar de la verdad. Tenemos que testificar de ella. Nuestra vida, tu vida y la mía, tiene un propósito. Acompáñame a Mateo 26, por favor. Mateo 26, del 38 al 39. Mateo 26, del 38 al 39. Recordando un poco lo que decía el apóstol Pablo, dice, no, no demos golpes al aire, seamos certeros en lo que hacemos, hermano. Mateo 26, del 38 al 39 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, no demos golpes al aire. En nuestro Señor Jesucristo, ¿tuvo batallas? Sí, ¿no? Tuvo aflicciones, como nosotros.
Pero ¿a dónde fue el Señor? Dice la palabra que Él cuando estaba a punto de ir a la cruz, fue al monte de los olivos a orar, porque estaba muy afligido. Y fue y lloró 3 veces al Padre. Y le dijo algo: si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Dar golpes al aire es hacer lo que yo creo. Ser certeros en nuestras batallas, hermano, es hacer la voluntad del Señor. Haz lo que te dijo Dios que hagas en esa batalla que estás librando. Vive la experiencia de poner por obra el consejo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no buscó hacer su voluntad. Estaba afligido por lo que iba a librar. Iba a librar la batalla tal vez más grande, o no tal vez, la más grande. Tenía que fortalecerse, también tenía que aferrarse a esa meta que el Señor le dio. El Señor le había dado una meta: rescatarnos a cada uno de nosotros del pecado. Pero tenía que librar batallas para lograrlo. Y fue a orar cuando estaba afligido. Yo no sé cuánto estás orando al Señor, pero si hay aflicción en tu corazón, ve y ora al Señor. Preséntate delante de Él, busca su consejo. No des golpes al aire. No busques consejo en otro lado que no sea el Señor. Lee su palabra. Vive lo que dice su palabra. Eso es ser certero, hermanos. El apóstol Pablo decía que él había peleado la batalla, la buena batalla, porque hizo lo que el Señor le dijo. Nuestro Señor Jesucristo hizo lo que el Señor le dijo. Haz lo que el Señor te dijo y vas a ver que pronto vas a encontrar la victoria. Haz lo que el Señor te dijo y vas a ver la meta. Acompáñame a la primera carta a los Corintios 9, por favor, hermano. ¿Lo tienes? Voy a leerte un fragmento, no lo busques, en primera carta a los Corintios 9:27, recordando un poco la palabra. Dice 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice el apóstol Pablo, golpeo mi carne y la pongo por servidumbre. Yo me imaginaba al apóstol, le decía, ¿acaso se dio de golpes, hermano? No, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, yo golpeo mi carne. ¿A quién le sueltas golpes? ¿Al enemigo, no, hermano? ¿Por qué el apóstol Pablo decía, golpeo mi carne? Estaba golpeando su carne. No lo estaba haciendo físicamente, no se estaba dando cachetadas, no se estaba jalando los cabellos. No, hermano. Estaba dejando de hacer lo que a su carne le agradaba. Y dice, pongo mi cuerpo por servidumbre. Servir. A veces el servir no le agrada a nuestra carne. Pero dice el apóstol Pablo, golpeo mi carne y la pongo por servidumbre. Acompáñame, por favor, hermano. La primera carta a los Corintios 9, del 19 al 23. Hermano, el servicio a la carne no le gusta. El levantarte a orar, interceder por los demás y servir, no le gusta. Golpea la carne. Primera carta a los Corintios 9, 19 al 23 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo,
para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermano, el apóstol Pablo decía, golpeo mi carne y la pongo por servidumbre. Y decía, me he hecho de todo a todos, con los judíos, con los gentiles, con los débiles, con todo, dice, me he hecho de todo. Servir, hermano, no le agrada al cuerpo. Servir no le agrada a la carne. Pero el apóstol Pablo nos pone el ejemplo. Servir. Servir. Y no tan solo es una actividad en la iglesia. El apóstol Pablo dice que se hacía gentiles, iba con la gente y ayudaba. Hoy, hermanos, se han abierto muchos servicios de oración. A la carne no le gusta, pero es un servicio. Tenemos que interceder. Vente a los grupos de oración. Hoy en día también se han abierto eventos o servicio de ir a los hospitales. Tal vez tenemos que dejar un poco la diversión o el descanso que le agrada a la carne, pero vente a servir. Vamos con la gente que no conoce a Cristo. Dice el apóstol Pablo, y lo pongo por servidumbre para ganar a algunos, para salvar a algunos. ¿Sabes cuántos puedes salvar dejando un poco la diversión y la comodidad de la casa o de la silla al predicar, al interceder por las personas? ¿Sabes cuánta gente podemos ganar para Cristo golpeando un poco nuestra carne? Eso es ser certero, hermanos, es avanzar en el Evangelio. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatan. Y en la traducción latinoamericana dice, el reino de los cielos es violentado y solo algunos hacemos que avance. Tenemos que hacer avanzar. La pelea es eso, avanzar. Pelear la batalla es avanzar. Es hacer lo que Dios nos dice. Por eso tenemos que dejar un poco la comodidad de la carne. Leer la palabra, alimentarnos de lo correcto. Para hacer todo esto, para pelear la batalla, correr la carrera, tenemos que entrenar, hermano. Hoy te decía que está el maratón de la Ciudad de México. Me metí a la página para ver algunos datos. Y hay ciertas pestañas donde dice que se inscriben los corredores, los voluntarios, y hay una pestaña donde dice entrenamiento mental. Yo decía, entrenamiento mental. Y sí, es para todos los que empiezan. Y nada más déjame decirte algunas situaciones que te entrenan. Dice, entrenamiento mental emocional para maratonistas. ¿Qué porcentaje del tiempo de tu entrenamiento le dedicas a tu preparación mental? ¿Qué piensas antes, durante o después de tu carrera? ¿Esos son los pensamientos y las emociones ideales para tu entrenamiento o para correr tu maratón? ¿Dónde está el muro? ¿Afuera de ti o dentro de ti? Me llamó la atención mucho de lo que dice el entrenamiento que pueden tomar todos aquellos que van a empezar a correr los maratones. Nosotros también tenemos que prepararnos para la carrera y para la batalla. Acompáñame por favor a Efesios 4, del 22 al 24. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, hermano. Creo lo van a poner en la pantalla si quieres leerlo. Hay algo que también quiero compartirte. En la entrevista que escuché, el cronista o el entrevistador le pregunta al maratonista, ¿qué diferencia había entre un corredor profesional y un amateur? Y eran amateurs ellos. Y dice, te la voy a poner de esta manera. Un corredor profesional que está entrenando constantemente. Si ellos ya corrieron 35 kilómetros y tú fresco, lo quieres alcanzar para darle una patada, no lo alcanzas. Dice, por la velocidad que lleva. Dice, ellos entrenan tanto mentalmente para mover su cuerpo a rebasar sus límites. Lo llevan su cuerpo al extremo, inclusive a rebasar sus propias marcas. Nosotros tenemos que entrenar, hermano. Y dice en la carta a los Efesios 4, del 22 al 24, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa
y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Toda batalla, hermano, empieza en nuestro interior. Cada vez que empieza la lucha, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? ¿Que ya fuimos derrotados? ¿Que no podemos? ¿Que es más grande que yo? ¿Que me duele mucho? Tenemos que cambiar nuestra vieja naturaleza, nuestro pensamiento y nuestras actitudes. Y dice aquí en esta palabra el apóstol Pablo, dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes, porque todavía tenemos actitudes de esa vieja naturaleza. Seguimos pensando en derrota, que no podemos, que es más grande que nosotros, que nos duele mucho, que no podemos alcanzarlo, que no van a cambiar las cosas. Seguimos pensando así, hermanos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos. El entrenamiento mental que dice que reciben los maratonistas, decía, para ver cuáles son tus pensamientos antes, durante y después del maratón. ¿Cómo es nuestro pensamiento antes de correr la carrera? ¿Somos victoriosos en Cristo? ¿Así pensamos? ¿Qué pasa cuando estamos en la carrera? ¿Ya no puedo? No sé cuáles sean tus pensamientos, pero la palabra dice que debemos dejar que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Cambiar, renovarnos. Acompáñame a la primera carta a los Corintios 2, del 14 al 16, hermano. Primera carta a los Corintios 2, del 14 al 16. ¿Ya te cansaste, hermano? Vamos a seguir en la carrera. Dice la primera carta a los Corintios 2, del 14 al 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es algo que el Señor nos ha estado hablando. Tenemos la mente de Cristo. Dice que la mente es el pensamiento, el sentimiento, la voluntad, el entendimiento, la personalidad. Y si tenemos la mentalidad de Cristo, tenemos todo eso en nosotros. Y tenemos, hermanos, que ejercitar nuestra mente en la palabra de Dios. Entre más lees la palabra de Dios, entre más estás en la presencia de Dios, tu mente se va transformando. Tenemos que tener esa mentalidad de Cristo. El Señor no vio qué tan grande era el reto de llegar a la cruz y salvarnos. Él cumplió. David no vio que Goliat era más grande que él. Él creyó. Porque es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. El Señor es más grande que cualquier lucha que puedas tener, hermano. Él es más fuerte que cualquiera. Tener la mente de Cristo, es pensar como el Señor Jesucristo, actuar como Él lo hizo. Él no se echó para atrás. Él no se quejó. Su mente estaba en la victoria, en salvarte a ti y a mí. En los juegos antiguos, dice que los atletas, antes de cada juego, antes de cada competencia, se preparaban 8 meses antes de la competencia. Y un mes antes iban y se concentraban en la ciudad donde iban a empezar los juegos. Y ese mes que estaban allí era para perfeccionar sus habilidades y sus técnicas. Nosotros debemos estar preparándonos todos los días, preparándonos, fortaleciéndonos más, fortaleciéndonos nuestros dones, nuestros talentos. Tú tienes dones y talentos.
Ejercítalos, ejercítalos porque te van a servir para el ministerio, para pelear la batalla, para correr la carrera. Ejercita tus dones, tus talentos, no los entierres. El Señor puso dones y talentos en tu vida para edificar a la iglesia, para pelear la batalla, para correrla, la carrera. Acompáñenme, por favor, a Mateo 26, por favor, hermano. Mateo 26, 41. Dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice la palabra que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Lo primero que se opone a hacer la voluntad de Dios es nuestra carne. Por eso tenemos que estar en la presencia de Dios, estar en oración, meternos con nuestro entrenador. Hay algo que yo veía en las peleas de box y hay algo que sucede. Normalmente el boxeador está con su entrenador durante mucho tiempo preparándose fuera del ring. Están haciendo estrategia, desarrollando los músculos, la masa muscular, el peso correcto. Están haciendo y preparándose para esa lucha. Pero ya estando en la lucha, hermanos, no sé si lo han notado, yo creo que sí. Cuando ya están en la lucha, hay rounds. Y después de cada round, ¿a dónde viene el boxeador? Va y se sienta en la esquina. ¿Con quién? Con su entrenador. ¿Y qué le dice el entrenador? Le da instrucciones, le da ánimo. Lo está animando, le está dando instrucciones. ¿Para qué? Para que no se desanime, para que gane la pelea, para que llegue a la victoria. Y aun cuando el boxeador está peleando, el entrenador le está gritando lo que tiene que hacer. Cuídate, protégete, lanza el golpe derecha, izquierda. El Espíritu Santo hace con nosotros eso, hermanos. Pero a veces no lo oímos. Tenemos que entrenar, tenemos que meternos al gimnasio del Señor. No podemos correr como a la aventura y no podemos dar golpes al aire. Por eso nos decepcionamos mucho de las cosas. Yo quiero llevarte a una reflexión primero. Acompáñame a la carta de los Hechos, capítulo 20, del 18 al 25. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Está en la pantalla? Si quieres leerlo en la pantalla, hermano, está ahí. Hechos 20, del 18 al 25. Dice la palabra, cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en casa. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en esa ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Hermano, el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Y dice que el Espíritu Santo le dijo que en esa ciudad de Jerusalén, como a todas las que iba, le esperaban ¿qué? Cárcel y sufrimiento. No le dijo aplausos y apapachos. A veces, ¿sabes por qué nos decepcionamos o dejamos el servicio o desistimos del camino de Dios? Porque creemos que todas las cosas deben suceder como yo creo. Pero la victoria, hermano, la victoria que Dios nos está llamando no es que el resultado de nuestra lucha y de nuestra carrera sea como yo espero.
La victoria de nuestra lucha y de nuestra carrera es hacer la voluntad de Dios, sea cual sea el resultado. Te agrade o no, hermano. Dios nos llamó a pelear la buena batalla, a correr la carrera todos los días, a hacer la voluntad de Dios y llegar a la meta que Él nos puso a ti y a mí. No sé lo que estés viviendo, pero el apóstol Pablo decía, por eso estimo por nada mi vida. Si acaso algo vale, es para hacer la voluntad de Dios, para contarles a otros la buena noticia de la maravillosa gracia de Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Estar cómodos? No, hermano, no. Dios nos llamó a pelear la batalla. Pelea, pelea la batalla. Llega a la meta que el Señor te puso a ti, en tu vida, en tu familia, con tus hijos, aquí en la iglesia, en tu ministerio. Cumple tu ministerio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Predica el evangelio, cumple tu ministerio. Tú tienes un ministerio al cual Dios te llamó. Vívelo. Aunque el vivirlo muchas veces trae aflicción a nuestra vida. Vive el ministerio, predica el evangelio. Haz lo que el Señor te dijo. Quiero llevarte un reto. Acompáñame por favor a Filipenses 3, de 12 al 14. Filipenses 3, de 12 al 14. ¿Lo tienes, hermano? También lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si quieres leerlo en la pantalla. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Amén, hermano. Yo te quiero llevar a un reto. Dice el apóstol Pablo, no pretendo ya haberlo alcanzado yo, ni que ya sea perfecto. Tal vez esas luchas que hemos librado todos los días nos han hecho desistir de vivir el Evangelio. Tal vez esas luchas nos han debilitado tanto que hemos dejado nuestro servicio. Tal vez hemos perdido la meta. Tal vez solamente nos hemos dedicado a recibir golpes. Estamos muy dolidos. Tal vez estamos cansados. Pero el apóstol Pablo dijo algo, dejando atrás lo que queda atrás y esforzándome por lo que está delante de mí. Yo te llevo ese reto, hermano. Hoy hay cena del Señor. Pongámonos a cuenta. No desistas. No desistas. Pelea la buena batalla. Corre la carrera. Llega a la meta. Llega a la meta, hermano. Oramos. Cierra tus ojos. Pues Padre, Señor, en esta mañana agradecemos tu palabra. Gracias por recordarnos que no estamos solos, que tú nos has llamado y nos has llamado a ser parte de tu ejército para pelear la buena batalla, para llegar a la meta. Padre, si nos hemos sentido cansados, te pedimos que renueves las fuerzas de aquellos que se cansaron, que están cansados, que están afligidos. No lo sé. Yo sé que estás haciendo grandes cosas en nuestro corazón y hoy te pedimos que renueves nuestras fuerzas, Señor, que abras nuestros ojos,
que veamos la meta. Ayúdanos a llegar. Ayúdanos a cumplir con el propósito por el cual nacimos y estamos aquí. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.